para celebrar el Día de la Lectura, desde la biblioteca, hemos preguntado a profesores y profesoras, alumnos y alumnas, si recuerdan cuál fue aquel primer libro que les hizo amar la lectura. Y estas han sido sus respuestas. Pues mira, el primer libro que me leí porque yo quise fue Harry Potter. No sé, lo cogí, lo encontré en la librería y dije, vamos a leer este, y me gustó. Y a partir de ahí ya, para adelante. Tenía 11 años, por mi cumpleaños me regalaron un libro. Yo puse muy mala cara cuando me regalaron el libro. Y era de una colección que se llamaba Esther, era una colección juvenil. Y es lo que me hizo engancharme a la lectura de una manera increíble. Me leí casi toda la colección en poco tiempo. El Principito. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pues es un libro que se titula Vientos del Este, Vientos del Oeste. Memorias de una geisha. Me encantó. Cuando era chico existían en la barriada unos locales donde íbamos los niños que tenemos interés en leer, intercambiábamos tebeos, novelas, revistas, y entonces leíamos los 5 pesetas que nos daban a la semana, las gastábamos en intercambiar tebeos de Thor, El Sargento de Hierro, cómics, y después llegaron la creación de los bibliobús de barriada, entonces cuando leíamos a Tintín, Asterix y Obelix, me encantan más. La saga El Diario de Greg. El diario de Greg. El primer libro, Mecanoscrito de Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo. Ese libro lo leí cuando tenía 11 años y es un libro, es un cuento muy pequeñito de ciencia ficción que yo recomiendo para todos los niños de la ESO, porque es muy bonito. Bueno, pues a mí el libro que me hizo amar la lectura fue uno que me regaló una amiga de mis padres que se llamaba Mi Familia, cuyo protagonista era un chico y yo me quedaba como muy metida en el mundo que contaba el chico, de sus aventuras y demás. Y ese fue uno de los libros que me hizo a partir de ahí empezar a amar la lectura. Pues en mi caso yo empecé con los tebeos. Concretamente me apasionaba Mar y Noticias, de los que todavía tengo ejemplares. Pero libro así, La vida sale al encuentro, de Martín Vigil. A partir de ahí yo ya me di cuenta que un libro lleno de letras y sin dibujitos era maravilloso también. Futbolísimos. El primer libro fue el de los futbolísimos. En cuarto teníamos que leer libros, muchos libros, ¿no? Pues yo empecé a leer poco con Jerónimo Stilton y empecé con una que se llama Tía Stilton, que me encantó, que eran muchas sagas de libros sobre princesa y después eran de reina, y me encantó, y con eso fue cuando empecé a leer más. El primer libro fue Tía Stilton, de la saga de Jerónimo Stilton, y empecé a leerlo y me enganché muchísimo a la lectura a partir de ahí. El libro que me hizo amar la lectura fue El Diario de Nicky. Fue El Diario de Nicky, que me lo prestó mi hermana, y este libro me inspiró mucho en muchísimas cosas y también me animó a hacer muchísimas otras cosas, y este libro fue el que empezó todo. Tengo una especial con los libros, ¿vale? Porque yo tenía una biblioteca al lado de mi casa, ¿vale? Y me gustaba siempre trastear los libros. Y miraba libros de niños, el Teo va a la escuela, para arriba y abajo. Y había ahí un libro muy gordo, con muchas letras, que me daba así de tantas letras. Pero muy pequeñito me dio por leerlo. Y me apasionó. Y fue una historia de los 5. Los 5 se van de viaje o algo de los 5, de Neil, Blyton o Blyton. Y eso fue lo que a mí me introdujo, esto con tantas letras, y qué guay está, y qué chulo, y qué para arriba, y qué para abajo. Es lo que me introdujo a mí en el mundo de la lectura. Yo puedo decir lo mismo, pero no en cuanto a biblioteca. Yo leía libros de Barco de Vapor, por ejemplo, en el instituto o en el cole, cuando yo iba. Y recuerdo uno que sí me encantó, que se llamaba Pesadilla en Vancouver, creo recordar que era,
así estilo de thriller. De la serie Naranja. Y sí, estaba muy interesante. El primer libro que leí, y sin duda dije, wow, la lectura es impresionante, fue El Quijote de la Mancha. No solo porque me encantó el relato, sino porque las palabras que utilizaba y la imaginación que tuvo el autor para expresar ciertas situaciones me gustó bastante. Y por eso es por lo que actualmente me gusta leer. El primer libro que me hizo amar la lectura fue 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que siempre mi padre nos lo regalaba alguno de este autor en los Reyes. El Valle de los Lobos de la trilogía de las Crónicas de la Torre. Uno de Jerónimo Stilton. Pues al principio leía mucho Jerónimo Stilton, pero luego dejé de engancharme a la lectura y últimamente me enganché gracias al libro El Valle de los Lobos. Pues el primer libro que recuerdo que me hizo amar la lectura fue de Germán Hesse, Bajo la rueda. Y luego continué leyendo a Germán Hesse porque me pasaba siempre lo mismo. Un autor que me gustaba, empezaba a leerme toda su obra. Así que sí, Germán Hesse, sí. Yo siempre he leído mucho cómic de superhéroes, desde que era pequeño. Pero quizá el primer libro adulto que cogí fue un libro de un autor poco conocido, por lo menos poco conocido en nuestra generación, de la época de mis padres. Se llamaba Martín Vigil y el libro era La vida sin el encuentro. Y estaba protagonizado por gente de mi edad, y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y fue el primer libro pseudo adulto que pillé yo con 11 años o 12 años. Pues fíjate que más que un libro fue el bibliobús. El bibliobús era un autobús que pasaba por los barrios donde no había biblioteca, mi barrio no tenía biblioteca, entonces una vez a la semana venía un autobús que estaba lleno de libros, entonces todos los niños del barrio nos apuntábamos y nos llevábamos un par de libros a casa. Tanto nos gustaba, cogíamos todo tipo de libros, de cómics, y ya empezamos luego con novelas juveniles, que lo que hicimos fue apuntarnos a los de cuando el bibliobús iba a otro barrio, nos apuntábamos también. Entonces, cada día íbamos a un sitio, a un barrio distinto a recoger libros. Entonces a partir de ahí fue cuando empecé yo a amar la lectura, a interesarme y a devorar libros.